Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, en la que tocaré un tema esencial, un tema que sin duda alguna es crucial para entender lo que está sucediendo actualmente en la República Bolivariana de Venezuela, porque en este país la crisis política ha llegado a un clímax, la crisis económica ha devenido en una crisis social y a su vez en una crisis política que sin duda alguna no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Es por ello que tras la anulación del proceso de recolección de firmas del 1% del padrón electoral para proceder al siguiente paso que active la consulta del referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, fue anulada por 5 tribunales penales regionales, y esto al aceptar una querella por aparente fraude, fue interpretado de manera penal e introducido por vía de acción penal y no por vía de acción electoral, lo cual devino en una sentencia por parte de estos tribunales que, en conjunto con la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, acatando la sentencia, suspenden los efectos de la recolección de firmas, y por ello se suspende el proceso hasta que no se emita una nueva orden o instrucción judicial con respecto al proceso. Esto ha generado un descontento de niveles desproporcionados y altos entre los venezolanos, quienes están protestando porque se les ha coartado un derecho político y a su vez un derecho constitucional, que es el derecho a revocar un mandato de un gobernante con el cual ya no están de acuerdo ni política, ni social, ni económicamente, ni en cualquier otro aspecto. Es por este motivo que la oposición ha decidido emprender una nueva jornada, campañas y estrategias de movilización social para canalizar el descontento popular y traducirlo a presión de que sobre las instituciones que debería de alguna manera distribuirse en focos de presión sobre cada organismo estatal e institucional, a manera de que haya alguna reacción y alguna especie de flexibilización de estas medidas tan taxativas que ha emitido el Consejo Nacional Electoral, que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia, primero imponiendo la recolección local de 20% por estado y no por circunscripción nacional, porque así fue electo el presidente actual, como lo especifica el artículo 72 de la Constitución, y por otros factores. También hay una crisis y un descontento social con respecto a que no hay separación de poderes, una situación en la que se observa que el poder ejecutivo ha utilizado y empleado al poder judicial y al poder electoral como brazos subordinados a sus directrices políticas, y han actuado de manera confabulada y han coadyuvado a que sus acciones favorezcan políticamente al gobierno, sea directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, pero lo han hecho. Y esto demuestra que al no haber alternabilidad en cuanto a las decisiones que tome el Poder Judicial y el Poder Electoral, que no siempre beneficien políticamente al gobierno, sino seguir linealmente, o que han seguido linealmente, una serie de situaciones que benefician políticamente al gobierno y minimizan más al sector opositor, entonces esto deja entrever que no hay una separación de poderes y por consiguiente no hay un Estado de Derecho en Venezuela. Por este motivo, y dejando de lado la convocatoria que ha hecho la oposición como organismo que ha sido minimizado por las constantes sentencias que han buscado y que de hecho le han quitado de facto facultades contraloras, orgánicas y administrativas a la Asamblea Nacional, bloqueando y vetando las leyes que emite, entonces ha decidido la Asamblea Nacional declararse en rebeldía. Pero entendamos primero lo que sucedió concretamente con esta anulación del proceso del 1% en esos 5 estados, y a su vez también la suspensión hasta el nuevo aviso del proceso para llegar a una cita de referendo revocatorio presidencial. Inicialmente, durante el proceso de recolección de firmas, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, alegó que hubo fraude y delitos electorales de usurpación de identidad.
de firmas falsas, menores de edad firmando, y también usurpación de identidad de personas fallecidas para incluso en el rol electoral. Ahora, esto pone de haber cierto y de haber sido verídico un delito electoral. Y en el supuesto caso de que el partido de gobierno tenga la razón con respecto a que hubo fraude por parte de la oposición en la recolección de firmas, haya sido voluntario o involuntario, aún así, la manera en la cual llevó a cabo el proceso no fue la correcta ni políticamente ni jurídicamente. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno introdujo una querella, es decir, una demanda por fraude, por vía de acción penal, en lugar de haberlo hecho por vía de acción electoral. Es decir, no puede introducirse una demanda por vía de acción penal, es decir, por un tribunal penal, para demandar la comisión de un delito electoral y político. ¿Qué significa? Los delitos electorales y políticos no pueden juzgarse y no pueden ser juzgados por tribunales penales, porque los tribunales penales tienen competencia, jurisdicción y jurisprudencia para juzgar delitos penales, punibles, delitos que comprendan cualquier tipo de homicidio o cualquier otro delito que tenga carácter penal, es decir, que sea un crimen. Pero los delitos políticos y los delitos electorales no son crimen o crímenes de carácter penal, sino de carácter político, y por ser de índole política tienen una característica especial, que deben ser juzgados por tribunales o por instancias judiciales que de alguna manera puedan aplicar recursos contenciosos administrativos, en especial y con exclusividad hacia los delitos políticos. ¿Qué significa? Los delitos políticos deben ser juzgados por tribunales políticos o que emitan recursos contenciosos administrativos, es decir, medidas cautelares para delitos y hechos de infracción política, no penal. ¿Por qué? Porque los tribunales penales juzgan delitos cometidos por personas, por delincuentes, criminales, comunes y corrientes, civiles. En cambio, los delitos políticos no pueden ser juzgados por tribunales penales, pero a pesar de que esto lo haya sabido, el partido de gobierno introdujo la demanda por vía de acción penal y no por vía de acción electoral. Lo introdujo por tribunales penales y no por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, se emitió una sentencia que suspende el proceso y que a su vez emitió una orden de prohibición de salida del país a dirigentes políticos. Esto deja entrever que de alguna manera, se está penalizando un proceso político. Esto es un proceso político que se está juzgando como si hubiera sido, o como si en él se hubieran cometido delitos perfectamente penales como crímenes, perfectamente juzgables y punibles como si hubieran sido homicidios o cualquier otro tipo de delito o crimen. Y este es el problema, que no puede relacionarse, ni confundirse, ni inmiscuirse, ni el uno con el otro, lo penal con lo político y lo penal de lo político. No puede haber situaciones en las que el Poder Judicial y los tribunales penales se inmiscuyan en lo que es meramente de carácter político, y esto es lo que ha generado el descontento. En vista de esto, y también alegando que aparentemente la Asamblea Nacional está en desacato por no haber acatado las sentencias de prohibición y suspensión de los diputados electos en Amazonas aparentemente por fraude, ya que estos incurrieron en un acto administrativo o en actos administrativos el órgano que el Tribunal Supremo de Justicia, que debe interpretar la Constitución, pero que la ha interpretado de manera tal que ha generado efectos que la modifican en la práctica, porque la interpreta y lo que hace en la práctica vulnera, adultera, altera y modifica lo que la letra de la Constitución dice y los efectos jurídicos que deja para el país en lo político, lo económico y lo social, e incluso lo judicial y lo jurídico. Y este es un problema de fondo, más de fondo que de forma. Por ello la Asamblea Nacional el día 23 de octubre se ha declarado en rebeldía y ha declarado un golpe de Estado continuado perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro y por el mismo Nicolás Maduro, y ha emitido varias medidas. Inicialmente las que preveía para una sesión especial del domingo 23 de octubre de 2016 manejaba la siguiente agenda temática: mecanismos internacionales y denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya, omisión sobre la designación de magistrados al Consejo Nacional Electoral,
Controversia sobre la designación de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. La doble nacionalidad de Nicolás Maduro y un juicio político en su contra. Un mensaje a las Fuerzas Armadas Nacionales, un mensaje a la ciudadanía y el derecho de palabra para clausurar la sesión del diputado presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. De todo esto se habló. Se habló de denunciar a los magistrados del TSJ y a los rectores del CNE ante la Corte Penal Internacional. Se habló sobre la polémica designación de los magistrados del TSJ que fueron aparentemente seleccionados a dedo. Se habló de la doble nacionalidad o aparente y presunta doble nacionalidad de Nicolás Maduro al no rendir cuentas sobre su origen y sobre aplicarle un juicio político. Se le dio un mensaje a las Fuerzas Armadas, a los militares, a la ciudadanía y clausuró la sesión Henry Ramos Alup. Pero el acuerdo arrojó lo siguiente. Primero, anunciar que se han agotado los mecanismos de justicia y pasarán las instituciones a denunciar penalmente por violación a los derechos humanos por parte de los 4 jueces penales y las 4 rectoras del CNE por el caso del referendo revocatorio ante el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional. Este primer punto es muy resaltante. ¿Qué deja entrever este primer punto? La Asamblea Nacional ha decidido que los diputados, o mejor dicho, los rectores del Consejo Nacional Electoral y también los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán denunciados penalmente, es decir, se les va a introducir querellas por vía de acción penal ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos, pero porque alegan que hay violación de derechos humanos, porque tras estas sentencias que coartan el proceso del revocatorio por parte del TSJ judicialmente y el Consejo Nacional Electoral políticamente, están coartando un derecho político y un derecho constitucional, y si se le niega un derecho al pueblo, hay una violación política, pero también hay una violación de derechos humanos porque no se le está dando el derecho a elegir, y es el derecho a la libertad de expresión, y eso es un derecho humano. Por ello, la Asamblea Nacional prevé denunciar al TSJ y al CNE ante la Corte Penal Internacional. El segundo punto del acuerdo es la iniciación del proceso de remoción de magistrados del CNE y el TSJ y posterior designación de nuevos magistrados. Al aplicar la ley para la reforma al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, las lean al buscar que podría darle efectiva si sabe medir el costo que esto podría correr y si sabe tener un buen cálculo político para que de esa manera pueda surtir efecto, una estrategia que se vislumbra como en la teoría efectiva, pero en la práctica es donde se verá si realmente podría dar resultados concretos, claros, concisos, precisos y tangibles. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque con esta estrategia en la que quiere denunciar la Asamblea Nacional ante la Corte Penal Internacional a los rectores del CNE y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para luego removerlos, busca aislarlos judicialmente para que estén minimizados hasta el punto de que haya la suficiente cantidad de alegatos en su contra como para poder removerlos. Sí, la estrategia de la oposición es aislar judicialmente a los magistrados y rectores del TSJ y el CNE para removerlos rápidamente y reactivar el referendo revocatorio. Los tribunales penales, el TSJ y el CNE coartaron un derecho político y constitucional y eso constituye una posible demanda ante la Corte Penal Internacional. Y esto hay que tenerlo también muy presente. El tercer punto del acuerdo que generalmente o primordialmente es la apertura de un juicio político a Nicolás Maduro por abandono del cargo y ataque a los derechos humanos de los venezolanos. La Asamblea Nacional ahora prevé aplicarle un juicio político al presidente Nicolás Maduro. Tengamos en cuenta esto y vamos a contextualizarlo, pero primero tengamos en cuenta lo siguiente. La oposición apela al recurso penal para aislar a los magistrados del TSJ y las rectoras del CNE y luego removerlos. Pero ¿qué dirimirá la Corte Penal Internacional?
La oposición podría introducir una demanda de violación al debido proceso contra el TSJ y el CNE en la Corte Penal Internacional, aplicar la remoción y juzgar a Maduro políticamente. Por ello, las cartas de la MUD son: primero, una demanda por violación procesal del TSJ y el CNE en la Corte Penal Internacional. 2. Remoción de magistrados y rectores. Y 3. Un impeachment a Maduro o juicio político, como se le aplicó a Dilma Rousseff en Brasil. Ahora, introducirá la oposición dos querellas en la Corte Penal Internacional contra el TSJ y el CNE. La primera podría ser por violación al debido proceso, con respecto al aparente fraude que ha sido llegado, ¿no? Él es probar por para fraude. Y 2, violación de derechos humanos. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cómo haría la oposición para hacer que proceda un juicio político contra Nicolás Maduro si en la constitución actual no existe la figura del impeachment, como si lo existe o existe en la constitución de Brasil? Proponer un ejemplo, y por ello se le aplicó el impeachment a la destituida Dilma Rousseff, expresidenta. Es importante recordar que el impeachment no está establecido en la constitución del 99, que es la actual. Lo estuvo en la de 1830, pero esta ya no existe. Por ello, si se aplica este juicio político a Maduro, sería un supuesto de procedimiento que tendría tintes de un juicio político o un impeachment, en el que Maduro, ojo, podría no tener mucha base de alegatos y apelaciones. Esto es un juicio político sin una sentencia ejecutable jurídicamente más allá que una declaración de la Asamblea Nacional. Por ello, Nicolás Maduro será juzgado por un acto político y no penal. Por lo tanto, su sentencia sería política, es decir, su destitución del cargo, y no penal, que sería en todo caso una encarcelación. Ahora, Nicolás Maduro podría ser llevado a un juicio político por presunto abandono de cargo. Vamos a contextualizar la situación. Maduro sale del país para una gira por los países OPEP para buscar estabilizar los precios del petróleo. Pero sale del país en plena crisis política y sin previa notificación. La Asamblea Nacional decreta el abandono de cargo. ¿Acataría el presidente ese decreto y su destitución? El artículo 233 de la Constitución dice lo siguiente: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental, también el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha declarado el abandono de cargo, pero debe demostrar que hubo abandono de cargo. Maduro se fue del país por esta gira sin previa notificación y en plena crisis política. Si un mandatario deja el país en plena crisis política, podría esto entenderse como un abandono de cargo. Ahora, la Asamblea Nacional debe demostrar que realmente hubo abandono y para ello lo juzgará políticamente, para demostrar que hubo abandono de cargo. Y si logra demostrar que hubo abandono de cargo con alegatos que puedan probar que realmente Nicolás Maduro abandonó el país en plena crisis política, es perfectamente y jurídicamente procedente el decreto de abandono de cargo y por ende de su destitución, que sería la sentencia política por un acto político que fue abandonar su cargo en plena crisis política. Así, podría proceder el juicio político por parte de la Asamblea Nacional contra Nicolás Maduro. Por estos motivos, la Asamblea Nacional ha declarado una ruptura del orden constitucional en Venezuela y declara a Maduro perpetrador de un golpe de Estado. Y es que se llegó definitivamente a un punto de quiebra en Venezuela, en el cual las fuerzas políticas las medirá la sociedad civil que busca una transición. La Asamblea Nacional declara la ruptura del orden constitucional en Venezuela y abandono de las funciones de Nicolás Maduro. ¿Es esta una fase decisiva? La lucha por el poder se tensa. Parece que solo el soberano decidirá mediante el artículo 350 de la Constitución lo que va a ocurrir en el país. Venezuela vive duras etapas y el artículo 350 dice: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Por este motivo, hay 4 escenarios posibles políticamente en Venezuela. Primero, un estallido social. Segundo, una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a lo que especifica el artículo 347 de la Constitución. 3. Un diálogo político entre los distintos actores políticos. O 4. Una Junta Civil de Gobierno. Y con respecto a este,
a menos que se forme un gobierno de unidad nacional, es decir, mediante una junta civil de gobierno para una transición democrática, la asamblea o la salida en Venezuela es el uso de la fuerza social. Si no ocurre ni un diálogo, ni una junta civil de gobierno para un gobierno de unidad nacional, o una convocatoria a una constituyente, la salida ya es más que política. Sería el uso de la fuerza social, sería un estallido o una implosión social. Y asimismo la Asamblea Nacional en su acuerdo especifica 10 puntos del acuerdo que logró aprobar. El primero, declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela. 2. Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia. Esto implicaría visitar la OEA, ir a la OEA, ir a las distintas ONGs a nivel mundial, a Amnistía Internacional, incluso a la Corte Penal Internacional, para que se emitan sentencias, se emitan comunicados, se emitan emplazamientos por parte del concierto internacional para que haya una persuasión política y diplomática, presión tan gobierno en que actuar y tratar de dar su brazo a torcer, que es lo que busca la oposición, pero el gobierno nunca hará porque no va a ceder posiciones. 3. Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral, responsables de la suspensión del proceso de referendo revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política del pueblo de Venezuela. Vía de acción penal para introducir una querella contra el CNE y contra el TSJ y que sean aislados judicialmente para removerlos de sus cargos. 4. Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014, así como la designación de los 2 rectores principales y suplentes cuyo periodo de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Y los otros puntos se especifican: proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El sexto habla de examinar y determinar la situación constitucional. Esto podría pasar por tratar de proponer una Asamblea Nacional Constituyente, porque si la Constitución está tan deteriorada políticamente por parte de quienes la han violentado y adulterado, sería menester llevar a cabo un proceso para iniciar una Asamblea Nacional Constituyente. 7. Conformar una comisión especial de alto nivel parlamentario encargada de desarrollar y definir las decisiones emanadas de este acuerdo para restituir el orden constitucional. Y restituir el orden constitucional implica aplicar reformas o reformar la Constitución misma y también reestructurar las instituciones, porque no se cumplirá la Constitución mientras las instituciones no las cumplan y hagan cumplir la Constitución ni sus leyes. Por ello, debe primero atacarse la raíz del problema, que son las instituciones del país, para que haya un verdadero orden constitucional establecido. 8. Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sea contrario a los principios constitucionales. Esto es un emplazamiento muy difícil con un alto costo político, porque esa relación que se ha creado entre el estamento militar y el estamento político en Venezuela ha hecho que el gobierno esté respaldado por un sector militar que, sin duda alguna, tiene tanto el aval y el apoyo político del gobierno como el apoyo económico. Por ello, sigue blindando políticamente al gobierno. Y 9. Convocar al pueblo de Venezuela en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el artículo 333 de la Constitución, de nuestra Constitución, que dice: no perderá su vigencia esta Constitución si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previo o al previsto en ella. Es decir, que no se va a dejar de desconocer la Constitución porque haya sido desconocida por quienes la han violentado, lamentablemente, para que prevalezca el Estado de Derecho, y dar publicidad al presente acuerdo dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo. Así está la situación en Venezuela. Estas son las acciones que la oposición, a través de la Asamblea Nacional, va a emprender como organismo legislativo, como órgano legislativo.
Y como partido político, la MUT va a emprender acciones de calle. La presión de la sociedad sobre las instituciones y la distribución de esa presión en focos a partir de las protestas del 26, 27 y 28 de octubre, cuando teníamos que las firmas, menos para demandar al TSJ y al CNE, aislarlos judicialmente para removerlos. También proponer o tratar de proponer una Asamblea Nacional Constituyente, o si no que haya un diálogo o una junta civil de gobierno para un gobierno de unidad nacional. Todo esto y un juicio político contra Nicolás Maduro para tratar de recuperar el orden constitucional y democrático establecido en Venezuela se debe dar, ya que de no ocurrir ninguno de estos escenarios, so pena de prepararse para el otro escenario, porque pareciera que en Venezuela hay una balanza en la que el lado más pesado está lleno de los recursos políticos y democráticos: Asamblea Nacional Constituyente, juicio político contra Nicolás Maduro, o remoción de rectores y magistrados del TSJ y CNE, también un gobierno de unidad nacional o un diálogo. Pero el lado menos pesado de la balanza tiene únicamente un escenario, una opción: la implosión social, el estallido social. Y si no se hace o no se logra que el primer lado de la balanza pese más que el segundo terminará pesando más por la fuerza que tendría una implosión social en Venezuela, al más puro estilo de un 11 de abril de 2002 o un nuevo Caracas, o incluso, lamentablemente, y ojalá que me esté equivocando en esto que estoy diciendo, pero así están las cosas en Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube. Momentos difíciles, duros, que atraviesa Venezuela política, social y económicamente, pero amanecerá y veremos. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta la próxima.